Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Gastelum Yo soy Merly Villetero. y el día de hoy vamos a hablar sobre el llama. Estamos hablando acerca de la meditación y cuando hablamos de los llamas hablamos de la ética, o sea, la conducta que nosotros debemos de tener, y esos son los llamas. Exactamente, llama significa control y control significa tener una recta conducta, o sea, controlarnos a sí mismos para llevar una recta conducta tanto en pensamiento, palabra y obra. Muy bien, lo primero que vamos a estudiar es la no violencia, que es el ahimsa. Sabemos que himsa es violencia y ahimsa es la no violencia. Sí, de hecho, HIMSA es una de las restricciones, en realidad son 5 en total las que componen el llama, y la primera de ellos es el ahimsa, perdón, la cual significa no dañar, no perjudicar a nadie, no tener ningún acto de violencia hacia ninguna persona viva o aquello que consideramos materia inerte. Como ya vimos, ahimsa es no dañar, no matar, y esto es diríamos, lo primero que debemos hacer, porque ahí está considerado todo. Vamos a ver que en el ahimsa está sintetizado todo lo que son los llamas. Sí, porque la base de los demás restricciones, de las otras 4, tienen su fundamento en ahimsa, que es el amor universal. Porque de hecho, cuando en realidad ya se ama, se tiene esa capacidad de amor, ya no se desea dañar a nadie, sino al contrario, tratar de llevar el bien a todos los demás. Entonces, esa es la cualidad de la ahimsa y es una de las principales virtudes que necesitamos adquirir si es que queremos llegar a las grandes alturas de la meditación. Cuando decimos no violencia, a veces pensamos que es no golpear o no lastimar a los seres vivos y nada más, pero sabemos que hay distintos tipos de violencia, como la violencia verbal o el abuso o la violencia, ¿verdad?, de tipo psicológica. Entonces hablamos de todos esos tipos de violencia, o sea, la violencia en todas sus manifestaciones es la que debemos evitar. El desprecio hacia alguna persona, la antipatía, la murmuración, todo eso es violencia. No es entonces, cuando hablamos de violencia no estamos hablando solo de golpear a alguien, sino en todas estas manifestaciones que perjudican a los demás. Al igual que todo, pues, ahimsa también tiene sus limitaciones, porque en un caso en que nuestra vida tenga peligro o la de nuestros seres queridos, nuestro hogar, en ese caso nosotros tenemos que defender nuestro hogar, defender nuestra familia, defender nuestros hijos, nuestra esposa e incluso a nosotros mismos. Y en este caso actuar en esa forma agresiva, ¿no?, para defendernos a sí mismos o a nuestra familia, no es considerado himsa o violencia, sino más bien ahimsa, porque estás actuando de una manera para proteger la vida de tus seres queridos. Ahimsa es en realidad no reaccionar ante la provocación de los demás. Ahimsa es no reaccionar por nada de la vida, mantenerse sereno en todas las situaciones. Y para eso se necesita una gran fortaleza, que a medida que uno practica el ahimsa misma se va fortaleciendo dentro de nosotros. Es decir, no vamos a dejar de ser violentos de la noche a la mañana, sino que hay que practicar el ahimsa. Y repetimos, no solamente es hacia los seres vivos, sino también a todo lo que consideramos materia inerte. Esto es que a veces, en muchas ocasiones pensamos que llegar a la casa pateando la puerta y tirando los objetos no es violencia. Sin embargo,
en el ahimsa aprendemos que eso también es violencia. Correcto. Entonces la siguiente restricción es lo que se llama satya, y esto es la veracidad. Es decir, debemos nosotros hablar siempre con la verdad. Debemos pensar siempre en la verdad y actuar dentro de lo que es la verdad. Muchos guías de la humanidad han hablado acerca de lo que es la verdad. La verdad en sí es Dios. Cuando nosotros hablamos con la verdad, nos acercamos a la divinidad. Y cuando decimos mentiras o hablamos o vivimos en la mentira, nos alejamos de lo que es divino. Por eso el gran Kabir Jesús decía: conoced la verdad y ella os hará libres. Yo soy la verdad y la vida, el camino, ¿verdad? Entonces estamos hablando de lo que es la divinidad misma, es la verdad. Es por eso que tenemos que dirigirnos o vivir de acuerdo a la verdad, manifestarse siempre con la verdad en todas las situaciones de la vida, y eso es libertad, es valentía. Aquel que se manifiesta con la verdad en realidad es una persona valiente. Exactamente. Y acerca de la verdad, por ejemplo, hay un dato muy interesante. Se ha oído hablar mucho sobre la ley de la atracción. Y una de las cualidades que se adquieren o virtudes que se adquieren al hablar siempre con la verdad, con la verdad y actuar en la verdad, es que todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos puede llegar si tenemos algún proyecto, este proyecto puede cristalizarse o materializarse. Como se dice pues, en la ley de la atracción, si tú lo piensas y lo sientes, vas a llegar a materializarlo, se va a volver realidad. Pero esta cualidad o esta virtud es la que adquiere el yogi cuando se establece firmemente en sanya, en la veracidad, en la verdad. Sí, la mentira es tan grave que es considerada un pecado. La mentira es tan grave que está señalado en los 10 mandamientos. Y es tan fácil mentir, mentimos para justificarnos, mentimos para evitar el castigo, mentimos simplemente por mentir, sin tener una razón por qué, por costumbre, diríamos, porque no sabemos ni hemos calculado la gravedad de lo que es mentir. Cuando una persona miente, tiene que volver a decir otra mentira para sostener la mentira anterior, y esto va creciendo como una bola de nieve hasta hacernos o sentir presión o estrés por esa mentira. Eso nos llega a sentir de que algo nos va a pasar. Cuando decimos mentira, vivimos nuestra propia vida en esa falsedad constante. Y tal igual que ahimsa, saya también tiene sus limitaciones, porque en un dado caso, si decimos la verdad, y al decir esa verdad ante un juzgado o un tribunal podría causar la muerte de miles de personas, entonces ahí, en ese caso, sería mejor no decir la verdad. Y en este caso, pues no sería considerado también mentira, ¿no? Sino que más bien pues, se actúa de acuerdo a una ley superior en la cual se está salvando miles o millones de vidas o la vida de alguien. Entonces esa es la limitación también de Satya. Sí, la verdad es una luz o es una fuerza, es un poder. La verdad tiene luz propia. La verdad nos hace osados, la verdad nos hace valientes. En verdad se necesita tener esa valentía para decir siempre la verdad. La siguiente restricción se le conoce como asteya, y esta es no robar. Normalmente los seres humanos tenemos una condición en la cual nuestra mente tiende a robar.
tiende a maquinar o a pensar en cierta manera de cómo obtener algo que no es propio. Y eso se debe precisamente principalmente al deseo. Si salimos a un supermercado, a las tiendas, etcétera, vemos muchos objetos que son valiosos y que quizás nosotros no podemos conseguirlo, no tenemos la capacidad. Entonces ahí se forma un deseo. Y si nosotros no tenemos control de nuestra mente, y si aparte de eso tenemos habilidades físicas, podríamos llegar en un momento dado a obtener esos objetos de una forma indebida. Y eso pues precisamente es robar y es lo que no se debe de hacer. Asteya pues es abstenerse de robar. Como ya habíamos mencionado, es no tomar algo que no nos pertenece. Y eso lo cultivamos nosotros desde pequeños. Nuestros padres nos enseñan que si algo no es nuestro, no debemos tomarlo. Si no es nuestro, es de alguien más. Y si crecemos con esto y mantenemos esta filosofía en nuestra vida, pues adquirimos esa virtud. La honradez, o sea, exactamente. Entonces, una forma de acabar con esa condición, porque es una condición natural pues, de la mente, el robar. La forma de acabar es frenar el deseo, acabar con el deseo y controlar, educar nuestras habilidades físicas y controlar la mente. Si nosotros obtenemos esas tres cosas, frenar el deseo, acabar con el deseo, educar nuestras habilidades físicas y controlar la mente, entonces estaremos acabando con esa condición de robar. Pero siempre va a existir siempre y cuando pues, no controlemos esos tres aspectos. Bien, eso es lo que se llama asteya, no robar. El siguiente restricción o control que debemos de tener es el brahmacharya. Este brahmacharya pues, es la esencia del yoga y es la pieza fundamental o lo que determina la calificación de un yogi, porque este brahmacharya es pureza de pensamiento, palabra y obra. Es lo que se denomina pues castidad. En este sentido, pues el yogi tiene que aprender a usar su energía sexual de forma eficiente para aumentar su vitalidad, su vigor físico y para tener un control de la mente e incrementar la espiritualidad. Aquel que logra pues entonces controlar esa energía sexual podrá tener una mayor espiritualidad. Así que hablamos de adquirir esa virtud de la castidad. Traducimos el brahmacharya como castidad. Y esto se aplica, o sea, la castidad tiene que ser en pensamiento, en palabra y obra. La castidad es fundamental para la yoga. Si nosotros no adquirimos estos yamas, no podremos tener éxitos en la yoga. El brahmacharya es fundamental, es la base principal de la meditación y de la fuerza espiritual. Exactamente, no se logra ningún progreso espiritual o dentro de la meditación sin brahmacharya, es la esencia del yoga. Así que necesitamos aprender a manejar nuestra energía creadora, evitando todo pensamiento lujurioso, todo deseo lujurioso, toda acción lujuriosa, todo palabra ¿sí? orientada sexualmente, acabar pues con los vicios de la masturbación y demás vicios sexuales. Esa es una abstención totalmente pues, de nuestra sexualidad, un control total de nuestra sexualidad para obtener la pureza de pensamiento, palabra y obra. Estamos hablando del control de la energía más poderosa que tenemos en nuestro organismo, que es la energía sexual. Si nosotros aprendemos a utilizar o a transmutar estas energías,
Esto se traduce dentro de nosotros como vitalidad, como claridad, fuerza de pensamiento y salud. Y la última restricción que tenemos es aparigraha. Esta consiste en no codiciar los bienes, ¿no?, ajenos. Similar pues a no robar, porque si empezamos a codiciar o desear, empezamos entonces también a robar en pensamiento, por lo menos, que posteriormente podría traducirse en robar físicamente objetos. Entonces, no codiciar es entonces hacer un balance de lo que tenemos y de lo que realmente necesitamos, y soltar o dejar ir lo que no necesitamos, porque realmente nosotros luchamos a veces en la vida y queremos tener y tener y tener y cada vez queremos tener más. Esas ansias de acumulación es lo que se denomina codicia. Codicia de tener más y más dinero, tener más objetos, más el carro último modelo, la tecnología de última instancia, etcétera. Y cada vez queremos tener más y por lo tanto, sí, para obtener todos esos bienes, trabajamos para ganar el dinero necesario, y al trabajar le dedicamos tiempo en nuestra vida a todo eso, de tal manera que nos estamos dedicando exclusivamente a lo material. Y en este sentido pues, no vamos a lograr ningún avance en el terreno espiritual. Por lo tanto, si queremos avanzar en el terreno espiritual, tenemos que hacer un balance de lo que realmente necesitamos y quedarnos solamente con lo que necesitamos y eliminar todos esos accesorios o cosas que no son necesarias en nuestra vida. Por eso a aparigraha también se le conoce como reducir nuestras necesidades. En realidad no es reducir, sino darnos cuenta así de lo que no necesitamos para tener exactamente nada más lo necesario para vivir en nuestra vida y hacer nuestro trabajo correspondiente. Así es, hablamos de la acumulación de los objetos. Reducir nuestras necesidades al máximo. Es claro que como seres humanos tenemos derecho a vestirnos bien, a alimentarnos bien, a vivir bien, pero hacer acumulaciones, por ejemplo, ¿para qué necesitaríamos nosotros unos 10 carros si no los vamos a ocupar? O unas 10 casas, ¿sí? Entonces reducir las necesidades, a cubrir nuestras necesidades es legítimo, pero más allá ya caemos en ese pecado de la codicia. Exactamente. Entonces, esos serían pues las cinco restricciones de las cuales se conforma el yama, que es yama pues la recta conducta. Eso es lo que es previo a la meditación. Es la conducta que se exige del yogi o de aquel que quiera tener éxito en la meditación o en la práctica del yoga. Debe de practicar o desarrollar o adquirir estas virtudes que lo llevarán al éxito dentro de sus prácticas espirituales. Ok, entonces pues esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos en el próximo video. Los esperamos. Hasta pronto. Mi nombre es Víctor Gastelum. Vamos a continuar hablando, y hablamos del yama. Continuaremos con el niyama y así de todos los pasos de lo que es la ciencia de la meditación. Nos vemos a la próxima. Estuvimos con ustedes, Víctor Gastelum y Merly Villator. Hasta la próxima. Hasta la próxima.